Cuando mi padre llamó niños pobres a mi hijo en mitad de su cumpleaños, supe que algo iba a romperse delante de todos. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Y esta vez no pensaba recoger los pedazos en silencio. El jardín estaba lleno de globos azules y plateados. En Alcorcón, a finales de mayo, el calor cae sin avisar, pero Álvaro llevaba todo el día sonriendo. Cumplía 9. Su abuelo había prometido venir y eso, para él, todavía significaba algo. Yo ya sabía que no debía confiar. Mi padre apareció tarde, como siempre, bajándose del Mercedes gris que yo le había ayudado a mantener sin que él lo admitiera jamás. Mi madre llegó detrás, con una fuente envuelta en papel de aluminio, y esa mirada tensa que solo pone cuando intuye tormenta y decide no intervenir. «Aquí está el campeón», anunció mi padre, proyectando la voz como si estuviera en una boda. 20 personas se giraron. Se acercó a Álvaro con las manos detrás de la espalda. Mi hijo dio un paso al frente, con esa fe intacta que tienen los críos cuando todavía creen que la sangre protege. Mi padre sacó una bolsa arrugada del día y se la lanzó. No se la entregó, se la lanzó. «Los niños pobres reciben regalos pobres», dijo, lo bastante alto para que todos lo oyeran. «A ver si cuando tu madre encuentre un trabajo de verdad». El silencio fue inmediato. Mi hermana Laura se quedó a media frase. Su marido estudió las brasas como si escondieran respuestas. Los vecinos encontraron de pronto algo urgentísimo en el móvil. Álvaro atrapó la bolsa. La sonrisa se le quedó suspendida, rígida. Bajó la vista al plástico crujiente y vi cómo se apagaba algo. No por el regalo, por la forma, por el mensaje. Sofía dio un paso hacia él. Le rocé el brazo. «Déjalo». Saqué el móvil. Abrí la app del banco. Mi dedo flotó sobre las transferencias programadas. 6 años. Puntuales. Exactas. Como la hipoteca que no podía pagar sin mí. «¿Papá?», dije. No alcé la voz. No hizo falta. Se giró, aún con esa media sonrisa. «¿Qué pasa ahora?». Giré la pantalla hacia él. «Pasa que los 2,000 euros que te transfiero cada mes desde hace 6 años salen de esta cuenta». La sonrisa se le deshizo, literalmente, como si alguien hubiera bajado la persiana por dentro. «¿De qué hablas?». «Del dinero que paga tu casa en Getafe, la cuota del coche, el club de golf». Mi madre le apretó el brazo. «Ahora no». «¿Cuándo?», pregunté sin apartar la vista. «Él ha elegido ahora». Laura me miraba sin pestañear. Su marido ya ni fingía. «Eso es un préstamo», dijo mi padre, pero evitó sostenerme la mirada. «Te lo estoy devolviendo». Deslicé el dedo por la pantalla. «¿Quieres que saque el historial? 24,000 euros al año. 6 años. 144,000 euros. Enséñame un solo ingreso tuyo hacia mí». El jardín volvió a quedarse en silencio, esta vez más denso. Respiró hondo. «No montes un numerito». Me acerqué un paso. «Cuando mamá me llamó diciendo que habías perdido dinero en inversiones absurdas y que el banco os iba a ejecutar la hipoteca, no lo dudé. Programé la transferencia ese mismo día. Porque eras mi padre, y la familia se ayuda». Álvaro seguía con la bolsa en las manos. Ya no la miraba. Nos miraba a nosotros. Pero la familia no humilla a un niño de 9 años para sentirse superior. Mi padre tragó saliva. Miró alrededor buscando apoyo. No lo encontró. «Estás exagerando». Bloqueé la pantalla y la guardé despacio. «No. He terminado». No expliqué más. No hacía falta. Porque por primera vez entendió que la transferencia del mes siguiente aún no había salido, y que yo ya había tomado una decisión. Cuando mi padre intentó fingir que nunca me habían pedido ayuda, entendí que no solo había venido a humillar a mi hijo. También pensaba borrar 6 años de mi vida con una frase. «¿No te lo pedimos?», empezó. Me reí, sin humor. Mamá me llamó llorando. «Tú te pusiste al teléfono y dijiste que ibais a perder la casa de Getafe, que era algo temporal,
que en cuanto te recuperaras, me lo devolverías. Y te lo voy a pagar, insistió. Sonó vacío, como una puerta mal cerrada. Han pasado 6 años. ¿Cuándo pensabas recuperarte? Porque desde fuera solo he visto miércoles de golf, el viaje a Cancún del invierno pasado, los muebles nuevos que mamá enseñó orgullosa en Facebook. Laura abrió los ojos. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que el refinanciamiento nunca salió. Estaban a 30 días de que el banco iniciara la ejecución cuando mamá me llamó. Mi madre se llevó la mano a la boca. No tenías que decir eso. ¿Por qué no? Porque da vergüenza, claro. Vergüenza no era aceptar mi dinero cada mes. Vergüenza era que se supiera. Tenemos orgullo, dijo mi padre, rígido. ¿Orgullo? Repetí despacio. ¿El mismo orgullo que te permite cobrar de mí y luego llamar pobre a mi hijo? Un vecino empezó a recoger a sus hijos con disimulo. Los globos se movían con el aire caliente. La fiesta ya no existía, pero eso era lo de menos. Álvaro se gana cada euro que tiene, seguí. Hace sus tareas, ahorra su paga. Entiende el valor del dinero mejor que tú. Mi hijo lloraba en silencio. Sofía lo abrazaba sin apartar la vista de mí. ¿Sabes qué quería hoy? Que su abuelo estuviera orgulloso. Mi padre negó con la cabeza. No quise. Sí quisiste. Igual que cuando sueltas comentarios sobre mi trabajo, sobre que otros nietos tienen más, son más, siempre midiendo, siempre comparando. Se quedó callado. Yo lo aguanté, continué, porque pensaba que, en el fondo, nos querías, que esa dureza venía de algún lugar torcido, pero familiar. Volví a mirar el móvil, filas y filas de transferencias. Pero no es eso, solo necesitas sentirte por encima, y para eso tienes que hacernos pequeños. Mi madre susurró. Ya basta. Llega 6 años tarde. Laura habló por fin. ¿Por qué no nos dijiste nada? Nosotros habríamos ayudado. Lo sé, pero entonces no habrían podido seguir fingiendo que todo iba bien mientras yo sostenía el decorado. Mi padre se dejó caer en una silla plegable. De pronto parecía más bajo. Me lo vas a echar en cara siempre. Negué despacio. ¿No? Simplemente voy a dejar de pagar. El aire cambió. Mi madre dio un paso hacia mí. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Vamos a perderlo todo. Eso iba a pasar hace 6 años. La diferencia es que entonces yo lo impedí. Me miró como si no me reconociera. ¿Por favor? La palabra se rompió al salir. No así. La observé un segundo. Pensé en cada transferencia automática, en cada comentario que había dejado pasar. ¿Cómo entonces? Pregunté. ¿Espero a que vuelva a llamar pobre a mi hijo? ¿Sigo financiando una mentira mientras él aprende que su abuelo solo lo respeta si aparentamos más? Nadie respondió. Deslicé el dedo sobre la pantalla. Cancelar transferencias programadas. Confirmar. El botón rojo parecía pequeño, insignificante. Lo pulsé, y esta vez no hubo aplausos, ni discursos, ni entradas teatrales. Solo el sonido seco de algo que se había sostenido demasiado tiempo, rompiéndose por fin delante de todos. Cuando Sofía dijo, «Tenéis que iros», supe que ya no había marcha atrás. No era una amenaza, era el cierre definitivo. «Váyanse». Mi madre intentó acercarse. «Sofía, por favor». La fiesta se acabó. Los vecinos recogieron en silencio. Laura abrazó rápido a Álvaro, le susurró algo al oído y desapareció con los suyos. En menos de 10 minutos el jardín quedó vacío, los globos balanceándose como si no supieran que todo había cambiado. Mis padres se quedaron junto al coche. Mi padre miraba al suelo. Mi madre empezaba frases que no terminaba. «Quiero que entendáis algo», dije. Me escucharon. «No me arrepiento de haberos ayudado, ni de un euro. Me arrepiento de no haber puesto límites, de haber confundido ayuda con aguantar faltas de respeto». «Claro que te respetamos», murmuró mi madre. ¿Negué? No. Me resentís. Porque fui yo quien os sostuvo, y eso no encaja en vuestra historia. Mi padre apretó la mandíbula. Siempre estás con lo mismo. Con lo mismo no, con la verdad. Durante años he sido el que no iba a llegar a nada mientras yo pagaba vuestra hipoteca, y lo permití.
porque pensé que mantener la paz era más importante que exigir algo tan básico como dignidad. Miré a Álvaro, sentado en los escalones, la cara hinchada pero la espalda recta. Lo único que he enseñado así es que debe aceptar que lo traten mal personas que dicen quererlo. Era una broma, dijo mi padre, débil. No lo era, y lo sabes. Subieron al coche. Mi madre lloraba sin disimulo. A mi padre le temblaron las manos al girar la llave. Los vi alejarse por la calle y no sentí rabia, solo una ligereza extraña. Dentro, cancelé definitivamente todo. Los 2.000 euros se quedaron en mi cuenta. Fue como soltar aire después de años conteniéndolo. Una hora más tarde, Sofía me encontró en el despacho. Afuera, las guirnaldas colgaban sin fuerza. ¿Cómo estás? Más ligero. Álvaro ha preguntado si de verdad el abuelo depende de nosotros. ¿Qué le dijiste? La verdad, que ayudar es bueno, pero no da derecho a ser cruel. Asentí. Demasiado tiempo tarde. Álvaro apareció en la puerta con la bolsa arrugada todavía en la mano. ¿Papá? ¿Qué pasa, campeón? ¿Vemos qué hay? Ni siquiera la habíamos abierto. Sacó un paquete de calcetines blancos, de los baratos, 6 pares. Nada malo en ellos, salvo el mensaje. Los necesitaba, dijo bajito. Se me estaban rompiendo. Sentí un pinchazo seco. ¿Por qué no me lo dijiste? Se encogió de hombros. No quería que te preocuparas. A veces dices que hay que ahorrar. Sofía y yo nos miramos. Habíamos hablado tanto de responsabilidad que él había entendido escasez. Me agaché frente a él. Estamos bien, de verdad. Y vamos a estar mejor ahora. ¿Por qué ya no pagas al abuelo? Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos, porque cada uno es responsable de sus decisiones. Pensó un momento. ¿Y si pierde la casa? Entonces será triste, pero no será culpa nuestra. Se sentó en el suelo, los calcetines en las manos. Hoy fue un día malo. ¿Sí? Le levanté la barbilla con 2 dedos. Pero no somos pobres. Me sostuvo la mirada todavía húmeda. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que lo único que importaba no era la casa en Getafe, ni el Mercedes, ni el club de golf. Era que él aprendiera que el respeto no se mendiga, ni siquiera a la familia. Cuando bloqueé el número de mi madre esa noche, supe que ya no estaba salvando a nadie. Me estaba salvando a mí. Álvaro se había dormido abrazado a Sofía. Antes de apagar la luz, me había mirado serio. No somos pobres, ¿verdad? No, no somos ricos, pero tenemos todo lo que necesitamos, y casi todo lo que queremos, asintió despacio. El abuelo estuvo mal. ¿Sí? ¿Por qué dijo eso? Me tomé un segundo. A veces la gente intenta hacerse grande haciendo pequeño a otro, cuando no están en paz consigo mismos. Yo no quiero hacer eso. No lo vas a hacer. Se durmió con esa frase. Más tarde miré el móvil. 23 llamadas perdidas de mi madre. 14 mensajes mezclando disculpas con reproches. 3 audios que no escuché. Bloqueé el número. Sin ceremonia. Sofía me observó desde el marco de la puerta. ¿Seguro? Seguro. Tus hermanos se enterarán. Mejor. Que ayuden por una vez. Se enfadarán. Que se enfaden. Se acercó y me besó la frente. Estoy orgullosa de ti. He tardado 6 años. Pero lo has hecho. A la mañana siguiente, el correo del banco confirmó la cancelación definitiva. 2.000 euros que no saldrían. Dinero para el fondo universitario de Álvaro. Para ese viaje a Asturias que llevábamos posponiendo. Para nuestra vida, no para sostener una fachada en Getafe. El teléfono volvió a sonar. Laura. ¿Es verdad todo? Sí. Silencio al otro lado. Nos dijeron que lo habían arreglado. No. Podríamos haberlo dividido entre los 3. Lo sé, pero no querían repartir la vergüenza. Suspiró. Lo que hizo papá ayer no tiene defensa. No. ¿Vas en serio con cortarles? Sí. Otra pausa. Pues ya era hora. Colgué y me quedé escuchando el silencio de la casa. No más transferencias, no más medias verdades, no más aceptar desprecio a cambio de ser el buen hijo.
Álvaro bajó las escaleras arrastrando los pies, con los calcetines nuevos puestos, blancos, sencillos, perfectamente normales. ¿Desayunamos? Sí, sonrió, limpio, sin sombra. Lo miré caminar por la cocina como si nada más importara, y entendí algo que no había querido admitir en años. El dinero nunca fue el problema. Fue el silencio. Hay regalos que son pobres no por su precio, sino por la intención. Y hay decisiones que cuestan caro, pero devuelven algo que no tiene cifra. Respeto. Esa mañana, mientras el café humeaba y mi hijo reía por cualquier tontería, supe que no había perdido a mis padres el día anterior. Había dejado de perderme yo. Cuando pensé que todo había terminado, mi padre volvió a llamar, desde un número que no conocía. Habían pasado 3 semanas de silencio absoluto. 3 semanas en las que la casa sonaba distinta, más ligera. Álvaro no volvió a mencionar lo ocurrido, pero empezó a caminar con una seguridad nueva, como si algo invisible se hubiera recolocado dentro de él. Yo también respiraba diferente. El móvil vibró un martes por la tarde mientras revisaba unos presupuestos. Número oculto. ¿Sí? Un segundo de aire al otro lado. Soy yo. No hizo falta nombre. Te escucho. Ya no había rabia en su voz, tampoco soberbia. Había algo más incómodo. El banco ha enviado la notificación formal. No respondí. Tenemos 90 días. Imaginé la carta sobre la mesa del salón en Getafe, el mismo salón donde tantas veces me dijeron que yo no tenía cabeza para los negocios. Entiendo. No llamo para pedirte dinero. Eso sí que no lo esperaba. Entonces, ¿para qué llamas? Silencio largo. Para decirte que tenías razón. Las palabras parecían astillas en su boca. He vendido el coche. Tardé un segundo en procesarlo. ¿El Mercedes? Sí. Visualicé su orgullo aparcado siempre en la puerta. Con eso cubrimos 3 cuotas atrasadas. He cancelado el club y... Respiró hondo. Estoy hablando con un asesor para vender la casa antes de que el banco la subaste. No supe qué decir. No quiero que Álvaro piense que su abuelo es un parásito. La frase me atravesó. Eso depende de ti, respondí al final. Lo sé. No hubo disculpa. No todavía. Pero por primera vez sonaba consciente. Colgamos sin promesas. Esa noche se lo conté a Sofía. ¿Le crees? No lo sé. Pero al menos se está moviendo. 2 semanas después, Laura me llamó. Han puesto la casa en venta. ¿Ya? Papá está irreconocible. ¿Para bien o para mal? Para real. Me contó que estaba vendiendo muebles, cancelando suscripciones, revisando facturas como alguien que por fin entiende el valor de cada cifra. Mi madre había empezado a trabajar media jornada en una gestoría del barrio. Algo estaba cambiando, pero el giro no llegó hasta el día que mi padre apareció en nuestra puerta, sin coche, sin aviso. Álvaro abrió. ¿Abuelo? No había miedo en su voz, tampoco entusiasmo. Mi padre se agachó frente a él, lento. Vengo a pedirte perdón, directo, sin rodeos. Álvaro lo miró en silencio. Lo que dije fue cruel, y fue mentira. Yo observaba desde el pasillo, no intervení. No eres pobre. Yo estaba asustado, y cuando tengo miedo, digo cosas para sentir que mando. Mi hijo frunció el ceño procesando. Eso no está bien. ¿No? ¿Ya no vas a decirlo? No. Álvaro asintió despacio. Vale. No hubo abrazo, pero tampoco rechazo. Mi padre se levantó y me miró. He encontrado un piso pequeño en Leganés. Si vendemos la casa, podremos pagar la deuda y empezar de cero. No pedía nada, informaba. Me alegro, dije. Se quedó unos segundos más. No espero que vuelvas a ayudarme. No voy a hacerlo, asintió. Está bien. Se fue caminando. Pensé que ese era el cierre. Pero el verdadero giro llegó 2 meses después, cuando recibí una notificación judicial. No era una demanda, era un documento de cancelación de deuda. Mi padre había vendido la casa antes de la ejecución. Había liquidado el préstamo. Incluso había dejado una pequeña cantidad a mi nombre. Lo llamé. ¿Qué es esto? Lo que te debía. No cubre 6 años. No puedo cubrir 6 años, pero puedo empezar por algo. Hubo una pausa distinta. Limpia.
No quiero volver a depender de ti, añadió. Y no quiero que mi nieto me recuerde como el hombre que vivía del dinero de su hijo. Colgué sin saber muy bien qué sentir. Esa noche miré a Álvaro haciendo los deberes, con sus calcetines blancos asomando bajo la mesa. Pensé en todo lo que había pasado. Creí que la historia era sobre cortar, sobre romper. Y resultó ser sobre dejar caer una mentira para obligar a todos a mirarse sin disfraces. Pero aún faltaba lo más inesperado. Cuando la carta del notario llegó 6 meses después, entendí que mi padre había guardado un último movimiento. No era una herencia, no era dinero, era un documento de renuncia. Había modificado su testamento dejando claro que no quería que ninguno de sus hijos asumiera deudas futuras ni avales cruzados. Todo dividido de forma transparente, sin trampas, sin cargas ocultas. Adjuntó una nota manuscrita. No quiero volver a arrastraros conmigo. Me quedé largo rato con el papel entre las manos. Nunca fue el dinero, fue el control, fue el orgullo. Fue la narrativa donde él era el fuerte y yo el irresponsable. Y al perderlo todo, había perdido también la máscara. Meses después, en el cumpleaños número 10 de Álvaro, el jardín volvió a llenarse de globos, esta vez sin tensión flotando en el aire. Mi padre llegó en metro. Traía un paquete pequeño, envuelto con cuidado. Se lo entregó en la mano. ¡Feliz cumpleaños! Álvaro lo abrió. Un libro de astronomía, nuevo, subrayado en algunas páginas con notas escritas a lápiz. Para que mires siempre hacia arriba, dijo. Mi hijo sonrió. No era el regalo, era el gesto. Lo observé hablar con él, sin alzar la voz, sin teatralidad, más pequeño, más humano. Entendí entonces el verdadero giro. Cortar las transferencias no destruyó a mi familia. Destruyó el papel que cada uno fingía interpretar. Y al quedarse sin personaje, mi padre tuvo que decidir quién quería ser de verdad. No volvimos a hablar de dinero. Nunca hizo falta. Porque al final, lo que salvó a mi hijo no fue que yo pagara durante 6 años. Fue que un día dejé de hacerlo. Y lo que salvó a mi padre no fue mi ayuda. Fue enfrentarse por primera vez a las consecuencias sin un colchón debajo. Hay verdades que rompen, y hay verdades que reconstruyen. La diferencia está en lo que haces después de pronunciarlas. Esa fue la parte que nadie vio venir. Y la única que realmente importaba. El día que pensé que por fin éramos una familia normal, encontré una carpeta azul encima de mi mesa con mi nombre escrito a mano. Con la letra de mi padre. No había avisado, no había llamado. Solo dejó la carpeta en recepción y se fue. La abrí con esa mezcla de recelo y curiosidad que no desaparece del todo. Dentro había copias de escrituras antiguas, movimientos bancarios de hace más de 20 años y una carta. Necesitas saber esto antes de que alguien más lo use en tu contra. El estómago se me tensó. Las escrituras eran del piso donde crecimos en Móstoles. El que siempre creí que mis padres habían comprado con esfuerzo propio. El que tantas veces usaron como símbolo de lo que se consigue trabajando duro. Seguí leyendo. El piso no lo compraron, lo heredaron, de mi abuelo. Y lo vendieron sin que nosotros, los hijos, apareciéramos como beneficiarios secundarios en ningún documento. Legal, sí, moral, discutible. Abrí la carta. Cuando te ayudé a vender la casa de Getafe, el asesor revisó todo nuestro historial patrimonial. Me preguntó por la herencia de mi padre. Me di cuenta de algo que nunca quise admitir. Siempre hablé de sacrificio, pero partí con ventaja, y aún así, terminé dependiendo de ti. Respiré hondo. Había más. Si alguna vez alguien, banco, hacienda o quien sea, intenta señalarte por transferencias injustificadas o donaciones encubiertas, aquí tienes el origen real de nuestro capital inicial. No quiero que pagues por decisiones que fueron mías. Me quedé inmóvil. No era dinero lo que me estaba dando. Era transparencia. Esa noche lo llamé. ¿Por qué ahora? Porque durante años te hice sentir menos, usando una historia incompleta. ¿Y? Y porque estuve a punto de volver a hacerlo. Eso no lo esperaba. ¿Cómo? Cuando vendimos la casa, me ofrecieron una fórmula para proteger parte del dinero. Ponerlo a nombre de tu madre, declarar menos, jugar con cifras. Lo mismo que hice hace años con aquellas inversiones que nos hundieron. Silencio.
Y pensé en decirte que era una oportunidad, que tú sabías de números, que podías optimizarlo. Entendí el patrón al instante. Querías que entrara. ¿Sí? ¿Y qué cambió? Que me acordé de la cara de Álvaro con los calcetines en la mano. Se me cerró la garganta. No quiero que tu hijo crezca viendo a su abuelo repetir errores. No supe qué responder. Durante años pensé que el conflicto era financiero, que todo giraba en torno al dinero, al orgullo, al poder. Pero lo que estaba saliendo a la superficie era más incómodo. Mi padre no solo había vivido por encima de sus posibilidades, había construido su identidad sobre una versión editada de sí mismo. Y ahora, por primera vez, estaba desmontándola pieza por pieza. 2 semanas después, Hacienda envió una notificación a mis padres para revisar movimientos antiguos. Nada grave. Un procedimiento estándar tras la venta de la vivienda. Mi padre me llamó. No necesito que intervengas. No iba a hacerlo. Lo sé. Solo quería que supieras que lo voy a enfrentar. Y lo hizo. Entregó todo. Declaró ajustes pendientes. Pagó una pequeña sanción por errores de años atrás. No me pidió un euro. No intentó minimizarlo. No culpó al sistema. Simplemente lo asumió. El giro final llegó el día que Álvaro volvió del colegio con una redacción en la mochila. Mi héroe no es famoso, empezaba. Me senté a leerla en la cocina mientras Sofía preparaba la cena. No es perfecto, a veces se equivoca, pero cuando se equivoca, lo arregla. Y me enseñó que ayudar está bien, pero dejar que te falten al respeto no. Tragué saliva. También mi abuelo está aprendiendo eso. Levanté la vista hacia mi hijo. ¿Por qué has escrito eso? Se encogió de hombros. Porque antes pensaba que los adultos ya sabían hacerlo todo bien, pero ahora sé que pueden cambiar. Esa frase pesaba más que cualquier transferencia. Esa noche entendí el último giro de esta historia. No fue cortar el dinero, no fue vender la casa, no fue la disculpa. Fue que Álvaro vio el conflicto completo, vio el error, vio la consecuencia y vio la reparación. Y eso cambió algo más profundo que cualquier cuenta bancaria. Mi padre no volvió a ser el hombre que presumía de éxito. Se convirtió en el hombre que admite fallos. No es espectacular, no es heroico, pero es real. Y contra todo pronóstico, el legado que dejó de ser dinero terminó siendo algo mucho más incómodo y mucho más valioso. La capacidad de romper un patrón antes de que pase a la siguiente generación. Eso sí que nadie lo vio venir.